Hoy Morena tiene unos problemas al interior de ese partido enormes. Veía hace unos momentos la denuncia que hacía el diputado federal Gilberto Herrera en contra del otro diputado federal de Morena, Pedro Arce, porque lo había amenazado respecto a un pronunciamiento que hizo de fraude en servidores públicos del gobierno del Estado. Andan de regreso el dinero de Raúl Salinas de Gortari. El presidente del PAN estatal, Martín Arán, conoce mi trayectoria, sabe quién soy, sabe muchos panistas quién soy, y me dieron la bienvenida para poder aspirar a la candidatura ciudadana sin militancia. Muy importante. Bienvenidos a La Red Pública. Aquí desmenuzamos la verdad. ¿Qué tal, amigos y amigas de las redes? Muchas gracias por permitirnos una vez más acompañarlos en sus dispositivos, en sus pantallas. En esta ocasión tenemos un invitado igual de especial que todos los que nos han acompañado en esta primera temporada y que muy amablemente nos ha recibido en su casa, en un sitio muy especial, muy íntimo, muy cómodo, el doctor Miguel Ángel Nava, quien ya anteriormente ha estado con nosotros, pero en la emisión radiofónica, y hoy de nueva cuenta en un espacio más, en su casa, transmitiendo en este sitio, en una charla igual de amena que la anterior. Doctor, buena tarde y gracias por recibirnos en la sala de tu casa en esta emisión para la Red Pública. Gracias. Miguel, no tengo nada, solo el Miguel. Bueno, pues nos quedamos con Miguel, mi estimado doctor. Es bueno saberlo, ¿no? Sí, claro. Miguel, la verdad es que justo cuando llegamos hablábamos de hacia qué queríamos hablar el día de hoy. Creo que es importante que todos los que escuchan este podcast y estas emisiones puedan conocer a las personas detrás de este objetivo que hoy tú has levantado la mano para ser candidato a la gobernatura, pero queremos saber quién es Miguel. Miguel Nava Alvarado es un queretano de nacimiento. Soy uno de 4 hermanos, soy el mayor, soy una persona soltera, tengo 2 hijas adolescentes, que es lo más importante en mi vida, y yo he dedicado profesionalmente todo mi camino, sobre todo a las cuestiones de defensa de derechos humanos y de procuración y de impartición de justicia. Soy presidente de una asociación civil que se dedica a la defensa constitucional de las víctimas, principalmente niños, niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos temas sumamente trascendentes, como fue este gran reto de que nos depositaron la confianza las madres y padres de niños que fallecieron el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC. Claro. Hoy tenemos otro asunto sumamente relevante, en donde después de una explosión de un ducto en un municipio en Tlahuelilpan, en Hidalgo, la cifra oficial es que murieron 137 personas. Y lo que se busca en estos casos es que el Estado cumpla con la responsabilidad que tiene frente a las víctimas. Nuestro país no se ha caracterizado por ser un defensor de derechos humanos. Vivimos una crisis permanente de derechos humanos y eso es a lo que he dedicado mi vida, dentro del sector público y ahora en el ejercicio libre de la profesión. Me gusta hacer deporte, hago deporte todos los días. Es una disciplina que me sirve corporalmente, físicamente, pero sobre todo me ayuda mentalmente a relajarme. O sea, soy una persona que soy optimista y me gusta disfrutar de la vida. Ay, perdón, rápido. No, es que a mí me llama la atención que no cualquier persona elige defender a otro. Entonces, ¿de dónde nació esto? O sea, desde que eras niño, ¿imaginaste estar en esta posición, levantando la mano que no muchos se atreven a hacer? O sea, ¿lo habías visualizado antes? Mira, yo a lo largo de mi vida siempre me he percatado de las enormes diferencias sociales, económicas que existen en el país, y a partir de eso, el trato desigual de las autoridades. Ese trato desigual de las autoridades provoca un enojo enorme a la población, porque no se dan cuenta nuestros servidores públicos que al final del día son empleados de la gente y abusan. Los que nos ven, los que nos escuchan, los derechos humanos se defienden frente a las autoridades. Es difícil, ¿por qué? Porque la autoridad toma represalias. No le gusta que le digas qué hicieron mal, pero hacen muchas cosas mal, hay cosas rescatables. El área de oportunidad que yo vi desde mi primera infancia, después cuando fui secundaria, preparatoria, son los abusos que hay en la escuela.
Cuando eres víctima de un delito, aunque sea un cristalazo, vas al Ministerio Público, no te quieren hacer caso. Yo lo he platicado muchas veces. O sabes de gente que va a una oficina pública a hacer un trámite y lo tratan de una manera despectiva. Vas a un hospital y no te quieren atender. No se diga en fin de semana. Entonces todo esto fue generando en mí un enojo en donde dije, a mí me interesa defender a los demás. Claro, mi vida profesional me fue llevando por distintos caminos. Tuve distintas responsabilidades públicas durante 20 años. Ha sido delegado de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, un tema, o mejor dicho, una encomienda, pues nada sensible, nada fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? En esa defensa que yo hago de los derechos humanos, y uno de los derechos humanos es la procuración de justicia, yo antes de ser delegado del entonces Procuraduría General de la República, yo fui agente del Ministerio Público de Foro Común. Luego fui agente del Ministerio Público Federal, porque mi tesis de grado de maestría en Derecho Penal la hice sobre ineficacia de la Procuración de Justicia. Ineficacia de la Procuración. Entonces, como académico que soy, pues me hacía falta la parte práctica. Entonces, tuve que ver de cerca, haciendo esa tesis de grado, cuáles eran las deficiencias enormes que existían en el Ministerio Público de Foro Común y luego al Ministerio Público de la Federación. Y me quedé años en la Procuraduría General de la República y tuve la oportunidad de servir a mi país, tanto como Ministerio Público, como ser delegado, y en algún tiempo, algunos años, fui director general de extradiciones. Nos encargamos de la localización de fugitivos nacionales o extranjeros con Interpol, hacíamos las asistencias jurídicas internacionales o llevamos a cabo lo que se llama el traslado internacional de reos. O sea, todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional en materia penal lo hice como director general de extradiciones. O sea, tuvimos a cargo unas extradiciones muy importantes, ¿no? Hablando de política, me tocó extraditar al que en un momento fue gobernador del estado de Coahuila y después fue director general de Pemex, Rogelio Montemayor Según, que en la elección del 2000 con Vicente Fox Quesada se decía que él había desviado dinero de la paraestatal de Pemex y del sindicato para la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Costó mucho trabajo traer a esta persona del extranjero, pero lo logramos extraditar. Me tocó el caso de Altos Hornos de México, de estas personas que eran los Autrey, los Carrerano, y en Alcide Elizondo estaba en Israel, no lo pudimos traer porque no teníamos tratado internacional con él, pero sí pudimos lograr el encarcelamiento de Autrey en España, por ejemplo, y tuvo una solicitud de extradición formal del Estado mexicano al Estado español para poderlo traer a que rindiera cuenta. También me tocó dentro de la Fiscalía General de la República, hoy Fiscalía General de la República, ver esa parte de las extradiciones, de la localización de fugitivos, pero cuando fui agregado en la Unión Europea y Suiza, y mi base era Madrid, y hacíamos ese trabajo de cooperación internacional en materia penal con distintos países, y me tocó, por ejemplo, esa parte donde el gobierno suizo o algunos otros estados, Francia, mandaron de regreso el dinero de Raúl Salinas de Gortari a partir de asistencias jurídicas internacionales. Entonces, he tenido una vasta experiencia en todos estos temas y verdaderamente hay mucho por hacer. Y ahora veo en nuestro país un desmoronamiento enorme del Estado de Derecho. O sea, la autoridad no está cumpliendo con el mandato legal. En materia de derechos humanos, aunque hubo una reforma trascendental, la más importante que ha tenido la Constitución Política actual, la de 1917, es una reforma en materia de derechos humanos que se hizo el 10 de junio de 2011. 10 de junio de 2011. Y ahí se fijaban principios fundamentales de los derechos humanos. Entre ellos, uno sumamente importante, voy a hablar del principio de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que hablando de derechos humanos, todo iba a ser hacia adelante, ni un paso hacia atrás. Y hoy los gobiernos que hemos tenido, van hacia atrás. O sea, no respetan el texto de la Constitución. Entonces, a una persona que defiende derechos humanos, pues esto implica un reto enorme y por eso lo hago. Desde mi punto de vista, no eres una persona que se quede callada. Y en la función pública me parece que eso no es lo políticamente correcto. Yo recuerdo que cuando eras titular de la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues vaya, si me permites la expresión, te aventaste un litigio con los diputados locales en aquel momento, porque
según recuerdo, pues no querían destituirte como comisionado estatal para elegir a otro. Habría que ver si uno a modo o no, pero a ver, a lo que quiero llegar es, no te quedas callado, y eso seguramente pues no resulta cómodo para algunos que están en el ejercicio del poder público. Así es, mira, yo llegué al cargo primero de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y después se le cambió el nombre a Defensoría de los Derechos Humanos el 12 de febrero de 2012. ¿Quién era gobernador en aquel momento? José Calzada Rovirosa. Me tocó José Calzada Rovirosa y me tocó también Francisco Domínguez. Me encontré con una comisión de derechos humanos llena de aviadores, cuotas políticas y una desorganización absoluta y una dependencia del Poder Ejecutivo enorme. A resumidas cuentas, cuando uno detectaba violaciones de derechos humanos, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, no quería que se le recomendara. La fuerza que tienen los organismos públicos de defensa de los derechos humanos per se no es la recomendación, porque no genera vinculación, se puede aceptar o no, genera otras cosas como es la reparación integral del daño, que podemos hablar de eso, y eso es muy importante, ¿no? Pero en sí la recomendación no es obligatoria. Pero la gran fuerza de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos es la publicidad. Entonces, cuando yo era presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando se emitir una recomendación atendiendo al texto de la Constitución, se le daba publicidad, se le llamaba a todos los medios de información para que se enteraran a quién se estaba recomendando y por qué se estaba recomendando. Lo que era sui generis para mí, y que no lo han vuelto a hacer en Querétaro ni en el país, es que yo recomendaba al gobernador, no porque el gobernador violara derechos humanos, sino porque es el titular del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en el ámbito federal o en el ámbito local, se deposita en una persona. Entonces, si la falla en la Secretaría de Salud, si la falla en ese entonces era la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues a quien tenías que recomendar al gobernador para que pusiera en orden a su procurador, o a su secretario de Salud, o a su secretario de Educación, era muy importante que lo hiciera. Eso no les gustaba. Entonces provocaron... Lo tomaban personal. Lo tomaban personal y no estaban acostumbrados que un organismo constitucional autónomo funcione como tal. O sea, quieren que sea autónomo en la letra muerta de la ley, pero en la realidad no es así. Pero pasa hoy. Hoy el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos es un empleado más del gobierno del Estado, subordinado al gobierno del Estado. Hoy yo les pregunto a ustedes como periodistas, ¿cuándo han ido a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos a oír una recomendación que se le manda al gobernador del Estado? Díganme cuándo. No, y no van a ir, ¿por qué? Porque si no, rompe con esa hegemonía donde tenemos un tótem que es el gobernador, y ese gobernador, quien quiera que sea, del partido que sea, y no nada más es de Querétaro, hace lo que le viene en gana. Y lo mismo pasa en el ámbito federal. Entonces, este colapso del Estado de Derecho, para quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pues es algo muy grave. Sí, 100%. Qué importante que podamos como transmitir esto, ¿sabes? Porque creo que muy pocas personas pueden percibirlo. Y como tú dices, o sea, hay un gobernador, hay alguien que dicta, pero todo el mundo se queda callado para no evidenciar. Pero, ¿qué mensaje le podríamos mandar como al resto de la sociedad que no está en un pleno conocimiento ni político ni de tomar una decisión? ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía? Al menos la ciudadanía identifica qué es la autoridad. Y la ciudadanía tiene que informarse, no necesariamente tienen que ser abogados, pero tienen que informarse de que esos ámbitos gubernamentales, ya sean municipales o sean estatales, por hablar de Querétaro, también hay autoridades federales, tienen obligaciones que mandata la ley y las tienen que hacer. Y si no las hacen, están violando los derechos de las personas. Entonces, las personas son muy conformistas y a veces son apáticas ante la participación ciudadana. Hay que participar más, hay que trabajar en equipo. Por eso es que ahora he decidido, después de esta invitación que hizo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a candidaturas ciudadanas sin militancia, participar, porque hay muchas áreas de oportunidad. Hoy no creo que estemos satisfechos los ciudadanos de Querétaro con los gobiernos que tenemos, porque se me hace una farsa, no importa si es el PRI o es el PAN o llegase a ser Morena o en otros estados de la República, que salgan a dar cifras alegres cuando te estás dando cuenta de lo que está pasando en el Estado. Cuando todo este colapso legal que le estoy hablando, al final del día le pega a la ciudadanía. Y
¿Qué tal los tributos? ¿Qué tal las contribuciones? Carísimas. ¿Pero te lo devuelven en servicios? No, obviamente no. Entonces, nos hemos dado cuenta que si llega el PRI o llega el PAN, Querétaro es una entidad federativa donde ha habido alternancia entre el PRI y el PAN, al final del día llegan a los gobiernos de los estados amigos, un grupo de amigos. Y se les olvida que son servidores públicos, ¿no? Fíjate que mi papá siempre, tú lo conoces, también es como de levantar la bandera. Dice, es que no se les olvide que es un servicio público, pero si tú estás en esta posición, vámonos a, ya ganó Miguel, ¿qué cambios harías justamente para decir, a ver, si son un grupo de amigos, pero se les está olvidando que son servidores públicos, ¿qué medida debería de haber en la parte legal para que ellos sí cumplan con su trabajo? Pero primeramente existe una ley orgánica de la Administración Pública del Estado donde se especifica la función de cada titular de las secretarías que conforman el gobierno del Estado y de distintas dependencias. Pero como lo he dicho en distintos medios de comunicación, yo lo que haría es no meter a mis amigos. Primero. Secretario de Salud, secretario de Obras Públicas, secretario de Finanzas, que sean propuestos por la academia, por los colegios de profesionistas, aunque la facultad de asignarlo lo tiene el gobernador, para no generar este vínculo y este compromiso, y que realmente el compromiso sea frente a la ciudadanía. No meter estos amigos en un área que le pega muchísimo a las personas en todo el país. Lo que hablábamos en un principio, el derecho penal, el enorme impacto que tiene el derecho penal, ¿no? Robos, homicidios, violaciones, secuestros, lesiones, todo eso. Hoy tenemos una fiscalía que no es autónoma, porque al final del día el gobernador manda una terna al Congreso, la manda palomeada y ya se sabe quién va a ser el fiscal. Tiene que existir una fiscalía autónoma donde no intervenga el Poder Ejecutivo. No tiene que intervenir el Poder Ejecutivo para que pueda hacer su trabajo, inclusive investigando al Poder Ejecutivo si es que está cometiendo algún tipo de ilícito o a cualquier funcionario público, y no que funcione como hoy, tan mal que funciona, como un organismo de presión política. O sea, encamina las carpetas de investigación al área que quiere, pero uno como denunciante, y lo digo como litigante, vas y el trato es pésimo de la fiscalía. Está buscando la manera de darle carpetazo a los asuntos, habiendo situaciones tan graves. O sea, falta preparación. Son de las cosas que inmediatamente haría. Hasta generar estas condiciones de acercamiento con el Congreso del Estado para modificar la Constitución, que se acoplara a la Constitución Federal y que no hubiera una perla designada por el gobernador. Miren, hasta en el ámbito federal, que tenemos una fiscal carnal, ya la designación la hace el Senado, ya no la hace directamente él. Pero también ya va palomeada, ¿no? Claro, pero esto es porque lo permite. A ver, es porque lo permite la oposición. Hasta la oposición. El PAN votó por la fiscal carnal. Bueno, el PAN me refiero a los legisladores queretanos y una legisladora más. O sea, esto no va a cambiar. Entonces, yo creo que hoy es una oportunidad para que la ciudadanía, si es cierto que el Partido Acción Nacional abre sus candidaturas a los ciudadanos sin militancia política, yo creo que las cosas en el país van a cambiar. Por una sencilla razón. Hoy la posición más digna para poder participar en política y que pueda generar condiciones de confianza, de credibilidad, es el ciudadano sin militancia partidista, sin atadura política ni atadura económica. Importantísimo. Hablando de la candidatura ciudadana que abre Acción Nacional, alguien por ahí se enteró que te íbamos a entrevistar y me dice, oye, habla con Miguel y dile que por ahí me dijeron. Dinos quién. Luego te cuento quién. Que se está rompiendo la cabeza en Acción Nacional para que no llegue Miguel como candidato. Y me dice, le van a poner un candado. ¿Cuál es este candado? Le van a poner en letra chiquita una limitante para que no puedan llegar candidatos que hayan contendido en la elección inmediata anterior o por algún partido político. ¿Qué harías si esto que nos están contando ahí underground pudiese ser
materializado en esta convocatoria? Bueno, yo la verdad no sé quién te lo haya dicho, creo que estaba elucubrando porque sería una condición de discriminación. El artículo 1 de la Constitución, en el párrafo 5, te señala distintas condiciones que están prohibidas en nuestro país, ¿no? No te pueden discriminar por tu origen étnico, nacional, por tu forma de pensar, por tu religión, por tu estado civil, por tu preferencia sexual, por cuestiones de carácter político. O sea, no te pueden discriminar. Pero imagínate si fuera cierto. Si fuera cierto eso, que lo dudo, porque el PAN nacional no se ha fijado en ellos. Hay 17 elecciones en todo el país. Yo creo que eso traería en el PAN local. Ya no podría contender Felipe, porque fue candidato en la elección pasada, ya no podría contender el Chepe, de Corregidora, ya no podría contender a Agustín Durante, y solamente le dejaría el camino libre al secretario de Desarrollo Económico, que trae los dineros para los programas sociales, y ya sería el candidato. O sea, entonces ya no sería una elección ciudadana, ya sería una elección a modo, ya estarían moviendo los costos. Pero no lo creo, te voy a decir por qué. El presidente del PAN estatal, Martín Arán, conoce mi trayectoria, sabe quién soy, saben muchos panistas quién soy, y me dieron la bienvenida para poder aspirar a la candidatura ciudadana sin militancia. Es muy importante. Mucha gente en las redes sociales me dice, bueno, ¿y hay candidaturas independientes? No es que no haya candidaturas independientes. Es que el derecho de registro es exclusivo de los partidos políticos y los ciudadanos tendríamos que salvar una serie de requisitos si queremos ser candidatos independientes que no es posible salvar. Yo ya lo intenté en 2018. Es imposible. ¿Y por Morena? ¿Buscar que te arropara Morena en una candidatura? No estoy buscando una candidatura por Morena y además Morena no se abrió a la ciudadanía. Hoy Morena tiene unos problemas al interior de ese partido enormes. Veía hace unos momentos la denuncia que hacía el diputado federal Gilberto Herrera en contra de otro diputado federal de Morena, Pedro Ace, porque lo había amenazado respecto a un pronunciamiento que hizo de fraude en servidores públicos del gobierno del Estado. Increíblemente, ¿no? Vimos en la campaña de la hoy presidente, uno de sus principales adversarios que quería ser presidente era Marcelo Ebrard Casaubon, y él denunció abiertamente el uso de dinero irregular en la precampaña de Claudia Sheinbaum, y sin embargo es su secretario de Economía. O sea, hay un desastre, pero la gran área de oportunidad que tiene Morena es la debilidad de la oposición. O sea, no hay oposición realmente. En Querétaro los espacios los está perdiendo el Partido de Acción Nacional porque tiene las mismas prácticas que tuvo en su momento el PRI. Hoy sí le abren a la ciudadanía, levanta la mano. ¿Por qué no Morena? Porque Morena no le abrió las puertas a la ciudadanía. ¿Por qué no el PRI? Porque tampoco le abrió las puertas a la ciudadanía. El Partido de Acción Nacional lo hizo. Y el Partido de Acción Nacional debe cumplir por lo que se comprometió. Ustedes se imaginan nada más en mi persona o en la persona de muchas otras aspiraciones que tengan que no les cumplen, que al final sean los diputados, los senadores, los secretarios de gabinete los que ocupen las candidaturas. El PAN se va a hacer pedazos y eso lo aprovecharía el partido más fuerte que ahora ostenta el Poder Ejecutivo Federal para hacer los pedazos. Y aquí le abrirían totalmente la puerta a Morena para decir, miren, son los farsantes, son los habladores. Nada más hicieron esto como señuelo. Quiero decir que en lo personal yo no me prestaría un circo como eso. Lo denunciaría públicamente porque sería un absurdo. Dijeron 100% las candidaturas ciudadanas en las 17 entidades federativas. Y lo que dijo en todos los medios de comunicación, y está en redes sociales, está totalmente documentado, es: los panistas no vamos a elegir. Los panistas se refieren a los militantes. No vamos a elegir a los candidatos. Va a ser la ciudadanía. Esa es la enorme área de oportunidad que tenemos como ciudadanos sin militancia política. Justo te iba a preguntar, ¿qué con este panorama tú qué visualizas que puede pasar? O sea, ¿de verdad lo van a respetar o van a querer negociar contigo? Nos contaste que hiciste un primer acercamiento, ha habido un segundo, ya hay una plática, ya se están arrepintiendo. ¿Qué crees que pueda, o sea, cuáles serían como los escenarios que si estuvieras dispuesto a hacer una negociación con el si partido? Es que estás dispuesto a negociar sí, algo. Sí, no, ¿verdad? Es que yo no puedo hablar de negociación, yo estoy hablando de un proceso de selección.
Yo vi a la única persona del Partido de Acción Nacional con la que he tenido contacto, y es con la que debo tener contacto, Presidente. es el presidente del Comité Directivo Estatal. Martín Arango. A ver, si yo logro alcanzar la candidatura y en su momento el voto, o sea, ese devenir político va a ser por la ciudadanía. Yo no puedo decir que mi futuro político depende del gobernador del Estado. Exacto. O mi futuro político depende del presidente nacional del PAN. O sea, yo aquí me he acercado a Martín Arango, que debe seguir las directrices de su Comité Ejecutivo Nacional, y hoy precisamente me hablaron de su oficina para citarme la semana que entra. Ok. Porque yo pedí la audiencia, yo quiero saber cuál va a ser el procedimiento, que es a través del apoyo ciudadano. Si vamos a empezar con cuestiones de encuestas que son pagadas, pues obviamente un ciudadano no va a aparecer en las encuestas. ¿Por qué? Porque no tiene cargo público. Sí, claro. O sea, cualquier acción que haga cualquier presidente municipal, diputado federal, senador de la República, el gobernador, los secretarios de despacho, pues ahí van a estar los medios, y los medios van a empezar a permear la información y la gente puede identificar por nombre, pero el ciudadano no. Entonces el ciudadano lo que requiere para poder acceder a eso es medirse y pedir el apoyo de la ciudadanía, el apoyo directo, claro, con la estructura de un partido político que se supone, digo entrecomillado, va a nombrar candidatos ciudadanos, no candidatos del partido, y no, al menos quiero pensar, y no servidores públicos en funciones. Ya en una entrevista anterior nos habías platicado que fuiste candidato ciudadano de otro partido político a la gobernatura, y que en ese momento señalabas que no ibas a utilizar un solo peso de ese partido político. Hablando de hipótesis, que fueses tú el candidato ciudadano de Acción Nacional a la gobernatura, ¿utilizarías el recurso público de Acción Nacional para hacer campaña, o repetirías la misma fórmula de salir a campaña con tu recurso? A ver, en aquel entonces era evidente que ibas a perder. A ver, era evidente que iba a perder porque era un partido que tenía una creación de un año. Hoy la marca del Partido de Acción Nacional tiene 86 años. O sea, es una marca ya posicionada, y los partidos políticos reciben financiamiento público. En aquel entonces se me hizo una hipocresía recibir el poco dinero que me podía dar el partido, porque parecería que yo estoy contenido para quedarme con dinero del erario. Claro. No, puse mis recursos. En este caso, si yo soy el candidato del Partido de Acción Nacional a la gobernatura del Estado, indudablemente que el financiamiento público que tiene el partido lo tiene que encaminar en época electoral. Fíjense bien, en época electoral, ahorita no es época electoral, en época electoral lo tiene que encaminar a sus candidatos, al gobierno del Estado, a las presidencias municipales, diputaciones federales, diputaciones locales. Por supuesto que se aprovecharía dentro del marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque ya es una marca en donde sí hay posibilidad que pudiese ganar, si convenzo a la ciudadanía, la elección al gobernador del Estado, ahí indudablemente, si no, no habría forma. Por eso el financiamiento no nomás en nuestro país, en todo el mundo, claro que lo utilizaría en ese momento. No lo hice entonces, ¿por qué? Porque hubiera sido una burla, porque no habría algo que defender como ciudadano. Hoy es distinto, hoy le abren la puerta a la ciudadanía, y obviamente el ciudadano que sea candidato del Partido de Acción Nacional, pues debe recibir ese financiamiento público para poder llegar a cada rincón del Estado. Claro. Oye, ¿y quién crees que sea el mayor obstáculo dentro de Acción Nacional para que sí o sí puedas estar de candidato? Hoy, siendo sincero, yo no veo ningún obstáculo. Okay. El único obstáculo que pudieran generar es hacer un circo en donde nosotros formamos parte de ese circo, los ciudadanos, que fuéramos los payasos, que le aderezáramos a los verdaderos protagonistas el juego. No, hoy no creo que el Partido de Acción Nacional se arriesgue tanto. O sea, se está jugando su reputación. Yo no me imagino cuando en Querétaro, dadas las circunstancias como han venido siendo las elecciones, porque se hace una apología del dedazo, ya hoy oigo a políticos que dicen, no, pues lo que diga el señor gobernador, como lo hacía el PRI. Entonces, entonces tú le apuestas al dedazo. O sea, no es lo que diga tu partido, no es lo que diga la gente, es lo que diga el gobernador. Eso es lo que duró durante 70 o 22 años, lo que permitió la alternancia en el año 2000, en donde ya no iba a haber un dedazo. ¿Y cómo es posible que hoy se regrese? Regresemos. El futuro político de cualquier aspirante a un cargo de elección popular
tiene que ser necesariamente, primero, el partido político, porque así está hecha la función, y segundo, la ciudadanía. Párenle de contar. No tiene que haber otro. Hoy no se está viendo así. ¿Cuál sería el principal obstáculo? Que el PAN se rajara. Entonces, vamos a ver. ¿Y algún nombre? ¿Cómo? ¿Algún nombre que digas, me puede Me puedo poner el pie. poner el pie? Yo no veo a ver, yo no veo a nadie que me pueda generar un obstáculo si realmente son ciertas las palabras del presidente nacional del PAN. O sea, repito, 100% de las candidaturas ciudadanas, él dice, arriésgate, aviéntate. Si te chocan los políticos, si te choca la política, aviéntate. Los panistas no vamos a elegir a los candidatos del PAN. Oye, son palabras que está diciendo en el ámbito nacional. Yo no lo conozco, yo nunca lo he visto ni siquiera físicamente, pero lo he oído Infinidad de veces, con eso. O sea, eso hace eco en mí. Es algo extraordinario porque no había pasado. A ver, no lo hace ningún otro partido político. Oye, y entonces tu posición es de con todo. ¿Te da miedo algo? Que pase algo, no sé, ¿No? Empresas, carrera, algún tipo de que digan, no, ya, sí está moviendo esto, mejor vamos a pararlo. ¿Te da miedo algo? Yo no tengo absolutamente ningún miedo si las cosas se hacen normal, si se hacen dentro del caos legal. ¿Por qué habría de tener miedo de querer ayudar a las demás personas? En lo personal, a diferencia de muchas personas que quieren acceder a un cargo de diputado, de presidente municipal, tú los ves, entran con una mano adelante y otra mano atrás y después salen millonarios. O sea, ¿cómo es posible que tengan esa riqueza? ¿Cómo es posible que puedan pagar esas publicidades fuera de campañas políticas? O sea, el dinero no se esconde, el dinero está a la vista y uno sabe perfectamente bien cómo llegó ese político y cómo se vuelven ricos. Y de todos los partidos políticos, mucha corrupción en el PAN cuando han sido gobierno, mucha corrupción en el PRI, mucha corrupción en Morena, en todos los partidos políticos. En mi caso, en lo personal, el compromiso lo tengo asumido desde mi familia. Yo no voy a permitir llevarles a una vergüenza a mi familia. No soy rico, no soy una persona adinerada, pero tengo mi situación económica resuelta. No necesito del salario público para poder vivir. Es más, se sacrifica mucho cuando te vuelves servidor público porque los salarios son muy malos. Muy malos. Un gobernador de un estado de Querétaro difícilmente supera los 100,000 pesos mensuales. Cuando en el ejercicio libre de la profesión, de la medicina, de la ingeniería, de la abogacía, si haces bien tu trabajo, pues en un año puedes ganar lo que un gobernador no sacaría en un sexenio. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, y eso es normal. Lo que sorprende es esa enorme corrupción que hay y esa doble o triple moral de que voy a combatir la corrupción. Entonces empieza por ti. Empieza por ti mismo. Sí, claro. O sea, ve con qué entraste y con qué sales. Y ve a los pocos meses cómo Departamentos está. en Miami. Es increíble lo que pasa. Y es cínico, porque los vemos inclusive hasta en fraccionamientos o condominios, sin decir nombres, de alto nivel, que de repente llegan personas que nunca en su vida, si no es por el servicio público, hubieran llegado a esos lugares. Claro. Pues, ¿cómo lo hiciste? Claro. A ver, a ustedes me van a preguntar en un momento, oiga, ¿sabe qué? Exhiba la escritura de su casa en donde vive. ¿Tú crees que yo tengo problema en exhibir mi escritura? ¿Tienes problema? Ningún problema. Yo saco la escritura. Pídanselo a un gobernador o un secretario de Estado. Hoy, frente a mí, a ver, exhibamos nuestra escritura. ¿Y en qué momento lo compraste? Entonces ya empieza. No es que me lo donó mi bisabuela. Es herencia. Es una herencia. Me saqué la lotería. ¿Qué te heredaron? No, me da. A ver, por favor. A ver. Eso es lo que a nosotros como ciudadanos tiene enfermos. Claro. No hay problema si tú produces dinero en el ejercicio de tu profesión con tu oficio, ¿ok? Pero no robándote el dinero del erario público y del pago de impuestos de los contribuyentes, como se da hasta el día de hoy. Nos tenemos que ir, mi estimado doctor, pero quisiésemos cerrar con alguna reflexión para nuestros seguidores y seguidoras. Yo hoy les diría a las personas, como lo he dicho en todas las entrevistas, si están preparados para poder afrontar una responsabilidad pública, tienen el conocimiento, hoy es la oportunidad que hay el Partido Acción Nacional y a los medios de comunicación, muy importante a los medios de comunicación,
porque el ciudadano no tiene el dinero para estar pagando espectaculares, pintando bardas, regalando panfletos. No lo tiene. Ustedes, medios de comunicación, que son parte de la ciudadanía, hagan lo indispensable para que este ofrecimiento que hizo el Partido de Acción Nacional, al menos en Querétaro, tenga éxito. Hoy se me han acercado personas que quieren contender, por ejemplo, al segundo distrito electoral local para diputada local. Pronto vamos a presentarnos. Al distrito. O sea, ya estás armando una fórmula de los candidatos ciudadanos. ¿Contigo? ¿Se acercaron contigo? Escríbanos comentarios, por favor, queremos conocerlos. Distrito 2. Ay, sí, Distrito 3. Distrito 5 y Distrito 6. Ya me están buscando, pero además ahora voy a hacer una plataforma ciudadana, entonces ya no nada más voy a hacer yo, vamos a hacer varias personas. Esto ya se descontroló, en sentido figurado, claro. Claro, ya se está controlando, ya se está armando, ya la gente se está atreviendo. No cualquier tipo de ciudadanos, tienen que ser diversos, personas de la tercera edad, personas jóvenes, mujeres, hombres, enfermeras, quien quiera participar, ya hoy existe esa posibilidad. La semana que entra voy a estar en la sierra, me invitaron a un programa de radio, voy a dar una conferencia de prensa y ya vamos a empezar a ser más ciudadanos queretanos, quienes vamos a querer estar y seguramente estaremos en los puestos de elección popular. Y créanme, esto puede cambiar la política de nuestro país. Querétaro puede ser un ejemplo a nivel nacional. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ruiz.